Y regresamos nuevamente a Open Vision como cada sábado. Y bueno, Leti Jaimes, Laura de Rosa desde Madrid en vivo. Tenemos un invitado, tenemos una entrevista con un amigo y una persona, un escritor que ha ido creciendo mucho en los últimos tiempos, sobre todo porque es el autor de un libro. Aparte híjole, ha dado muchas conferencias y viene a promover también su libro que se llama Redefiniendo el Inconsciente. Ricardo Garza, especialista en desprogramación. Bienvenido, Ricardo. Gracias, amigo, gracias por tenerme aquí. Yo feliz de estar compartiendo con ustedes esta información que creo que le puede servir a muchas personas. ¿Las personas pueden cambiar su destino? Totalmente. Hay algo que ya está marcado en nuestra vida, que viene marcado como la expresión de la epigenética de las generaciones anteriores. Tendemos a repetir mucho y no nos damos cuenta. Y eso es lo que llamamos destino. Esa parte que ya está configurada en nuestro ser y que finalmente nosotros estamos repitiendo excesivamente. Lo que podemos hacer es sanarlo, porque hay una forma muy simple de poder entrar al consciente, después al inconsciente, después unirlos, y esa es la forma de encontrar la sanación. No es tan simple como se escucha, pero sí hay una técnica para hacerlo. Leti. ¿Qué propones? Cuéntanos un poquito esto de desprogramación. Claro que sí. La programación evolutiva es una técnica que creamos mi esposa y yo. Mi esposa se llama Vanessa Gámez y ella, junto conmigo, hemos estado creando una técnica para la sanación de las emociones. Hay cosas que suceden que pueden ser en términos sociales, que son situaciones que suceden, por ejemplo, lo económico, de pareja. En ese sentido, pues son temas que vienen de los ancestros. Cuando ya son temas emocionales, vienen de la infancia o del embarazo. Y lo que nosotros proponemos es que podamos encontrar el origen de forma muy rápida, el origen de cada conflicto y poder destrabarlo en una sola sesión. Ricardo, ¿por qué la gente a veces piensa que no logra el éxito financiero, el éxito económico? Y lo intentan y no logran tener esa, digamos, seguridad y estabilidad, porque algo pasa y nunca lo intentan y no llegan a ese fin? Fíjate que el tema económico tiene como 30 variantes. Voy a platicar algunas de las más importantes. De las más dominantes en el éxito económico es porque el inconsciente está conformado por las historias ancestrales de nuestros ancestros, contando ancestros desde papá, mamá, tíos hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que vienen con nosotros a terapia muchas personas que nos dicen, oye, yo quiero ser empresario, pero nada me funciona. En estos casos, lo que sucede es que la primera pregunta es, ¿a qué se dedican tu papá y tu mamá? No, pues mi papá empleado y mi mamá ama de casa, y te vas hacia atrás y encuentras la misma historia todo el tiempo. Esto quiere decir que nuestro inconsciente no está preparado para ser independientes, ya que el trabajo para el inconsciente representa una figura paterna que me da la protección, la provisión, la medicina, toda la parte médica, ¿no? Y toda la parte del cuidado. Entonces, si toda mi familia ha venido de personas que tienen un empleo, va a ser muy complicado entonces que mi inconsciente aprenda cómo ser empresario. Y si ustedes pueden notar en casa, por ejemplo, ven que de repente toda la familia de empresarios, los hijos son empresarios aunque no quieran, y toda la familia de empleados, los hijos son empleados aunque no quieran. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que hay una repetición inconsciente de esta parte. Esto es por el lado de repetición del empleo de los padres. En otro sentido, por ejemplo, hay mucho no merecimiento. ¿Qué es el no merecimiento? Viene una herida de rechazo generalmente en la concepción, puede irse en la gestación o en la infancia. Y este no merecimiento lo que hace es que yo me sabotee y me quede sin dinero. Cuando hay una herida de rechazo, el bebé aprende en forma celular que no merece algo, y ese no merecimiento me lleva a quitarme cosas de encima, como el dinero, el éxito. Y son algunos factores que llegan a las personas a decir, es que no estoy alcanzando el éxito que quiero, el que estoy trabajando, y a veces no hace lógica que yo trabajo para algo y no tengo el resultado esperado. ¿Qué es lo que podría esperar un paciente en tu consulta? Cuéntanos un poco de esta técnica. Claro que sí. En la técnica lo que hacemos es revisar el motivo de consulta. Una vez que se establece perfectamente el motivo de consulta, lo que vemos es encontrar el origen. Son 3 posibles orígenes, o puede ser un conflicto heredado transgeneracional. Esto da mucha paz, porque las personas, por ejemplo, cuando buscamos la solución de algo, vemos que en realidad está repetido, dice, ok, no es mi culpa, ya sé que es algo que puedo sacar adelante. Después tenemos los problemas psicosomáticos, que son las enfermedades que primero recomendamos que vayan al médico, que nosotros no atendemos un diagnóstico médico y nunca sugerimos que lo dejen. Sí. Pero hay un origen emocional de cada enfermedad. Entonces nos vamos a la infancia siempre. Siempre hay un trauma en la infancia que se repite, y luego vamos a encontrar que cada enfermedad tiene un origen emocional.
Posteriormente, cuando son temas emocionales, vamos a encontrar que siempre van a estar situados en el embarazo o en la infancia. Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos el origen de ese conflicto, y lo que hacemos es, con una técnica muy específica, les ponemos ejercicios y comienzan a sanar los pacientes, y se borra por completo la información y tu vida cambia por completo. Laura, desde Madrid, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, creo que está... Sí, justo estaba con un tema aquí de conexión. Sí, muy interesante lo que estás conversando, y me gustaría saber, evidentemente todo esto son procesos que llevan tiempo. ¿Qué es lo que tú has visto que se ha repetido, por ejemplo? Y esto me imagino que va cambiando según gentilicios, es decir, no todas las preocupaciones deben ser las mismas, o no todos los traumas, o no todos los problemas deben ser los mismos según cómo va cambiando nacionalidades, segmentación socioeconómica, etcétera. ¿Qué has visto tú, por ejemplo, cuando hablamos de en Nuevo León, por ejemplo? Claro, hay algo que nosotros llamamos el inconsciente colectivo universal, que lo tocamos en nuestro libro. Y hay inconsciente colectivo universal, inconsciente colectivo de país, inconsciente colectivo de ciudad. Entonces, es como la cultura con la que estamos agarrando. Pero, por ejemplo, en Nuevo León, muy concretamente, somos cultura de mucho esfuerzo. Y en esta parte también hay una creencia, que a veces es limitante, de que dentro de los pacientes, lo que encontramos es que los pacientes dicen, es que tengo que trabajar mucho para obtener algo. Y no siempre es así. A veces se obtiene más de forma inteligente que de forma de esfuerzo, pero en nuestra cultura de Nuevo León estamos casi determinados prácticamente todos, es decir, tienes que trabajar muchísimo para poder obtener algo, y esa es una de las creencias limitantes que trabajamos generalmente en terapia. Pongamos unos ejemplos, Ricardo. Por ejemplo, el que es empresario, ¿verdad? El hijo realmente es empresario, pero como una persona común y corriente que viene de ser de empleado, más bien empleado es digno, pero quiere buscar algo, trascender un poco más y romper porque la palabra riesgo es sinónimo de miedo. Entonces, las costumbres y creencias limitantes es decir, no lo hagas porque vas a perder. ¿Por qué? Porque mi papá perdió o porque el vecino perdió. ¿Cómo podemos manejar esa parte para que las personas que nos están escuchando ahorita en este momento y que nos escuchen en redes sociales posteriormente puedan romper esa creencia limitante? Es una gran pregunta, porque la veo todo el tiempo en terapia. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente hay personas que dejan de tener éxito por eso mismo. Nosotros le llamamos el concepto miedo al éxito, y se divide en varias fases. Por ejemplo, voy a platicar por género. En las mujeres en muchas ocasiones tienen miedo al éxito porque luego hay miedo a abandonar a la pareja o a los hijos. En el caso de los hombres, hay veces hay miedo al éxito por miedo a descomponerse, que entran en adicciones, andan con otras compañías que no deberían, ese tipo de cosas. Entonces, en muchas ocasiones dice, es que en mi historia familiar, claro que no es consciente, pero dicen, en mi historia familiar hay estos comportamientos, estos patrones de personas que ya tuvieron éxito y que su vida se vio muy dañada, y posteriormente entonces las personas comienzan a evitar inconscientemente el éxito. Aquí hay algo para poder entender esta parte, quiero dar un poco de contexto. Aquí hay algo que nosotros llamamos bloqueo y programa. La programación es ese impulso que tenemos, y el bloqueo es aquello que tanto intento y no logro conseguir. Y eso que tanto intento y no logro conseguir es a lo que mi inconsciente más miedo le tiene. Entonces, ¿a qué le tiene miedo mi inconsciente? Por ejemplo, si alguna persona en mis ancestros tuvo muchísimo dinero, que generalmente sucede así en las consultas, por eso tenemos ambición. Cuando una persona viene de alguien que tuvo mucho dinero, pasan las generaciones, y si esa persona sufrió algo, por ejemplo, que haya sufrido pérdida de libertad, que haya sufrido pérdida de la vida por cuestión de haber tenido un hijo, algo, a las siguientes generaciones, como el dinero no existe para el inconsciente, es un tema energético, dice, esto le hace daño a mi inconsciente. Por lo tanto, entonces te voy a alejar del estímulo. Y hacemos un análisis maravilloso en donde encontramos esos miedos, y ese miedo se expresa en el paciente, lo quitamos y ya puede fluir. Interesantísimo lo que nos comentas. ¿Qué podemos esperar en tu libro? ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué viene ahí? ¿Equivale a una terapia? ¿Qué encontramos? Fíjate que el libro, lo primero que hicimos es determinar, no hacerlo de nuestra técnica, que es una técnica original patentada de nosotros. Lo que hicimos fue determinar el inconsciente, porque ayudamos a más personas así. Este es un libro para conocerte a profundidad de una forma en la que jamás te has visto en tu vida. ¿Cómo es esto? Que tú puedes encontrar en ti tus comportamientos, cuál es el origen. Y una vez que tú encuentras el origen, vas a poder encontrar la solución. En este sentido, vamos a encontrar todo un camino
de introspección, de aquello que no nos ha enseñado nunca en la escuela, porque te enseñan cómo funcionan las plantas, con la fotosíntesis, te enseñan cómo funciona todo el universo, pero nunca te enseñaron cómo funcionas tú por dentro. Y esta es la apuesta importante de nuestro libro, en donde nosotros estamos promoviendo, conócete primero cómo funcionas, tocado mucha parte científica del hecho de la epigenética. Por ejemplo, en epigenética nosotros vamos a encontrar que el ambiente determina nuestro comportamiento y nuestras reacciones. Basado en eso, entonces encontramos qué tipo de ambiente es el que me está afectando o me está beneficiando, y podemos encaminarnos hacia una mejor vida. Vamos a un corte comercial y ahorita, Ricardo, que regresemos, nos vas a explicar un poquito más el secreto. El secreto de cómo poder cambiar la vida patrimonial, financiera de las personas y tener un mejor nivel de vida. Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos nuevamente en la 89.3 Radio Fórmula Monterrey. Estamos en entrevista con Ricardo Garza, que viene a promover su disco Redefiniendo el Inconsciente. Antes que me contestes, hago un paréntesis. Laura está ahorita en Madrid, Laura de Rosa. ¿Quieres hacer una pregunta, Laura? Sí, claro que sí. Ricardo, me parece sumamente interesante lo que nos estás contando y estamos ansiosos por ver ese libro, por leer ese libro. Aquí hay algo importante para nuestra audiencia que nos está escuchando. ¿Cómo puede cualquiera de nuestras personas que nos están escuchando, cómo pueden darse cuenta que están en presencia de un trauma transgeneracional, o eso lo van a descubrir contigo en la consulta al darse cuenta que tienen algún elemento que los está disturbando y que no logran salir de eso? ¿Hay algún elemento que puedan saber antes de llegar a donde ti para decir, tengo que ir donde Ricardo? Claro que sí, te agradezco mucho la pregunta porque podemos ayudar a muchas personas con esto. Aquí fíjate que mucho del tema es que sepamos que todo lo que es heredado transgeneracional, ¿cómo lo podemos descubrir en nuestra vida? Cuando sabemos que son situaciones de mi vida. ¿Qué tipo de situaciones? El tipo de pareja que tengo, el tipo de trabajo que tengo, el tipo de economía que tengo, el tipo, por ejemplo, de situaciones que vivo en la sociedad. Entonces, en todo ese sentido, nosotros nos vamos encontrando que cuando son situaciones de vida, siempre son relacionadas a el transgeneracional. Entonces, cuando el público pueda determinar que está viviendo cosas relacionadas a situaciones, entonces vamos a encontrar que vienen siempre del transgeneracional. Esa es una herencia epigenética. También les recomiendo, por ejemplo, para que haya mayor comprensión, que puedan googlear la palabra epigenética. Generalmente sale en segundo lugar en Google el enlace del gobierno de Estados Unidos, y la descripción que da el gobierno de Estados Unidos en su primera parte, porque es mucho más amplia, dice que es la información heredada de los ancestros. Entonces, cuando nosotros encontramos eso, vamos dándonos cuenta que las situaciones de mi vida son las que heredo. ¿Por qué? Porque el inconsciente lo que hace es asegurarse de la supervivencia de la especie. Cuando aseguramos la supervivencia de la especie, tenemos que pasar por 5 puntos: nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. En la parte de reproducción, que es la parte más importante para el ser humano, lo que hace el inconsciente es repetir la historia para asegurar el éxito, aunque no me guste. Esa es la diferencia. Que a veces no me gusta y pues bueno, entonces tengo que aguantarme un poquito, sanando las cosas que digo yo, ¿por qué las vivo yo? Y bueno, ya no es por qué, sino para qué. Oye, y por ejemplo, cuéntanos un poquito, no sé, has escuchado el término, como dicen, la oveja negra. Ajá. A ver, ¿qué sería en este caso? ¿Llegan contigo las ovejas negras o no? Exacto, sí. Cuando nos llaman la oveja negra es porque nos salimos del carril que va a la familia, generalmente porque empezamos fuera de la caja. Cuando comienzas a hacer sanaciones y le empiezas a preguntar a mamá cómo nací, cómo fue mi embarazo, cómo vivió mis abuelos y cómo eran tus abuelos, entonces las mamás comienzan a veces a ponerse en guardia y en defensa, porque hay cosas que son secretos familiares, y los secretos familiares, los que se reprimen, se imprimen, pasan siempre a la siguiente generación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando somos las ovejas negras siempre andamos buscando respuestas a cosas que queremos resolver, y la gente empieza a decirnos, oye, pero ¿por qué tú andas buscando esto? ¿Y por qué te metes en esos secretos? Y no le muevas. No, hay que moverle para poder resolverlo. Sí, pero esas son las ovejas negras, lo que andamos buscando respuestas. Otra pregunta que estábamos también antes de ir a corte, Ricardo, es: las personas a veces intentan, lo van a intentar, les va bien 5 años y como si fuera cíclico. Ajá. No se mantienen. ¿Esto es una herida? No, es un ciclo biológico memorizado. Se llama ciclo biológico memorizado. Eso lo descubrió un psicólogo francés llamado Marc Fréchet.
Y sucede que, por ejemplo, si yo vivo carencia fuerte, un evento que, imaginemos que una familia ha estado siempre en un estándar económico estable. Posteriormente papá pierde el trabajo o el negocio, o un fuerte bajón económico y se genera un trauma. El niño se da cuenta y si sucede, imaginemos que a los 5 años, por poner un ejemplo manejable, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, el inconsciente va a repetir el mismo trauma. Entonces, durante los ciclos, que esto también ven en las leyes universales de Hermes Trismegisto, que dice que la vida es cíclica, sucede siempre a tiempos precisos. Por ejemplo, ustedes hagan un análisis, y eso lo voy a meter en casa, hagan un análisis de su propia vida económica, saquen ciclos positivos y negativos de cada área de su vida. Por ejemplo, en la economía, cada cuando me va mal y cada cuando me va bien. Y se van a dar cuenta, y a veces da miedo, que es matemáticamente preciso. Cada 3 años, cada 5 años, cada 7 años, yo tengo un bajón económico, entonces me doy cuenta, si yo lo doy hacia atrás, 3, en el número que haya determinado yo en lo negativo, voy a encontrar que hay un origen. Y quizás a mis 7 años de edad o a mis 5 años de edad, mi papá perdió el trabajo y ahí se instauró el miedo a no tener. Y como nunca lo superé, viene el conflicto repetitivo constantemente. Órale, es muy interesante. Definiendo el inconsciente, por Ricardo Garza. Sintetizando este libro, que se lo pongo en la pantalla para que lo vayan. ¿Dónde lo pueden conseguir? En todas las librerías del país. Está también en Amazon. Vamos en el número 8 en la venta de Amazon. Es un libro que está en todo el país. Se puede enviar también al extranjero por medio de Busca Libre, pero está en Palacio de Hierro, está en Sanborns, está en Gonville, Gandhi. En todas las librerías del país está. Es por Ediciones Urano. Por algo es el libro más vendido, lugar 8. Así es. Estaban entre el 1 y el 10 rotando, pero generalmente estamos entre el 5 y el 8, ese es el promedio que estamos en el libro de su categoría, ¿no? Sintetizando este libro, ¿a quién se lo dedicaste? A mi esposa. A tu, que aquí está presente. Sí, aquí está presente. Cámara, precisamente. Sí, es que ella es la buena. A mí me toca hacer la imagen. Pero ella es psicóloga clínica y ella fue la de la idea, ella fue la que me potenció en esto, y es un libro dedicado completamente a ella y a mi familia en general, pero ella ha sido el pilar. ¿Es el primer libro? El primero, ya va a salir el segundo, ya en unos 3 meses lo termino el segundo, igual con Editorial Urano nos tenemos en todas las librerías también, hablando sobre economía, de hecho. Ah, mira, qué bien. Sí. Qué bien. Sí. Pues bueno, Leti, ¿quieres comentar una última pregunta? Pues, ¿dónde te puede encontrar los que nos escuchan? Claro que sí, nos pueden encontrar en Ricardo Garza MX en todas las redes sociales. Algo que les quiero compartir con muchísimo cariño a todos es que regalamos muchísima información. Pasa que a veces hay personas que no pueden ir a terapia, hay personas que no pueden pagar una sesión de terapia. Y nosotros regalamos muchísima información. Entren a nuestras redes sociales, van a encontrar muchas cápsulas, pero en YouTube, igual Ricardo Garza MX, van a encontrar videos de larga duración donde estamos explicando cómo funciona el comportamiento humano, los bloqueos económicos, los bloqueos de pareja, todo lo van a encontrar ahí, porque en muchas ocasiones no necesitamos pasar por terapia. En ocasiones la sanación es inmediata y no podemos monopolizar el conocimiento. Por eso nosotros lo regalamos con todo el cariño del mundo. Hay veces que cuando ya no podemos salir de ahí, pues vamos a terapia. ¿Me explico? Pero nosotros afortunadamente, por ejemplo, tenemos los siguientes 2 años y medio llenos de terapia. O sea, ya tengo una agenda que ya no cabe más. Entonces tenemos todavía personas que ahorita que quieran tomar terapia pueden asistir a nuestra página web, que es de programacionevolutiva.com. Ahí van a encontrar terapeutas egresados de nuestra escuela, que también tenemos una escuela dando esta enseñanza. Pero les regalamos mucha información. Si no pueden pagar una sesión de terapia, no se preocupen. Entren a nuestro canal de YouTube y van a encontrar información que les va a servir muchísimo y que les puede ayudar a cambiar su vida. Si usted ya se cansó del destino que tiene y quiere cambiarlo y realmente quiere cambiar su vida patrimonial y inclusive sentimental y de todos los ámbitos, acérquese, contáctese con Ricardo Garza y compre su libro Redefiniendo el Inconsciente. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Vamos a un corte y regresamos.